Bon dia a tothom, a totes, a tots. Benvinguts i benvingudes a aquesta roda de premsa de presentació dels actes i les activitats del centenari de l'assassinat de Salvador Seguí. En primer lloc em presento, em dic Emili Cortavitarte, soc president de la Fundació Salvador Seguí. És una fundació que es va crear al 1986, una fundació i centre d'estudis dedicada a recopilar, conservar i divulgar la memòria llibertària, la memòria del moviment anarcosindicalista i també d'altres moviments socials, i a investigar i analitzar la realitat actual i, per tant, fem col·loquis, cursos, grups d'investigació també. Tenim una editorial pròpia, editem llibres conjuntament en moments amb la CGT i amb altres editorials i altres projectes. Estem adherides a 5 o 6 organitzacions internacionals. A partir de aquí sigo en castellano porque se nos está viendo en todo el estado y para que se entienda mejor mi exposición, ¿no? Estamos en este centenario que se nos ocurrió desde la Fundación y se lo planteamos así a la CGT, a la Confederación General del Trabajo, y por tanto la primera cosa es evidentemente agradecer la sensibilidad que ha tenido el Comité Confederal de la CGT para aceptar esta propuesta que les hicimos y para no solamente aceptarla, sino para trabajarla conjuntamente, como se puede ver hoy aquí y se va a ver en el resto de días. Es un proyecto que tiene como objetivo no únicamente la recuperación de la memoria de Salvador Seguí, sino la recuperación de la memoria en primer lugar, la recuperación de la memoria de todas las víctimas confederales y no confederales del pistolerismo patronal y estatal de finales de los años 10 y principios de los años 20. Y es también la recuperación, que pensamos que es fundamental, de una o unas generaciones de libertarias y de anarcosindicalistas que se dieron alrededor de esas 2 o 2 y media primeras décadas del siglo XX y que tanto contribuyeron a lo que luego fue la Revolución del 36 y que tanto han contribuido a lo que nosotras podemos ser y nosotros podemos ser en la actualidad. Entendemos que ese proceso histórico, esa fase histórica y estas personas de alguna manera no han sido suficientemente reivindicadas por nosotras y, por otro lado, no han sido suficientemente reconocidas a nivel histórico. Por tanto, la idea no es circunscribirnos únicamente a la figura de Seguí, sino ampliarla el máximo que podamos y, evidentemente, reflexionar sobre lo que esta gente, estas personas hicieron en su momento y sobre lo que nos aportaron y lo que todavía nos aportan, porque entendemos que hay una posibilidad de interpelarnos y de dialogar con ellas y con ellos. Para explicar en qué consiste, también debería decir que hemos planteado un centenario que tiene un simbolismo claro, ¿no? Ese simbolismo tiene que ver, por un lado, con los actos que vamos a hacer en los cementerios, tanto en el cementerio de Montjuïc como en el cementerio de Sants, porque es donde están enterrados Salvador Seguí y Francesc Comas, que fueron tiroteados en el mismo día, aunque Comas murió unos días después, 3 días después. Y, en segundo lugar, este espacio en el que estamos ahora, la Modelo. Nos pareció que era importante que para iniciar este proceso, que no se acaba aquí y que durará todo el año, la cárcel Modelo de Barcelona era uno de los elementos estructurales fundamentales, porque, por desgracia, por aquí pasaron muchos de los nuestros, ¿no? O muchos de los anarcosindicalistas, y digo muchos en masculino porque esta era una cárcel de hombres.
Entonces nos parecía un hecho muy simbólico y muy significativo que estuviéramos reivindicando a toda esta generación que pasó bastantes veces y en grandes cantidades, miles y miles de personas por aquí, y hacerlo pues, en esta sala, que no era tan importante en la estructura de la modelo, pero también en la quinta galería, que era la galería de los presos sindicales, políticos, etcétera, ¿no? Que es donde vamos a montar la exposición o vamos a presentar la exposición por primera vez. El trabajo que se ha hecho, el trabajo conjunto que hemos hecho con la CGT, vuelvo a repetir, va desde editar, bueno, desde que la agenda de este año se llame Escuela de Rebeldía, como una de las novelas de Salvador Seguí, y que en su interior haya tanto una referencia inicial a lo que fue Seguí y a lo que fue su etapa, como referencias en cada uno de los meses de determinadas actuaciones, eventos, huelgas, congresos, etcétera, que se produjeron en la vida de Seguí y en la vida de muchas otras personas de esa etapa, ¿no? Luego hemos este logo, que es obra del dibujante Ramón Sánchez, el dibujante valenciano Ramón Sánchez, que nos pareció que era también una buena idea que este logo en los diferentes idiomas del Estado pudiera ser una representación de todo el proceso del centenario y fuera también un logo que nos identificara, ¿no? durante estos meses. Otro de los elementos que tenemos es el libro que también os enseño, que este ha sido un trabajo fundamentalmente de la Fundación Salvador Seguí de Barcelona y que consiste en la recopilación de todos sus artículos, conferencias, entrevistas, etcétera, y sus dos novelas. Hay que decir que quizás, aunque lo alargaremos esto en la presentación del libro el próximo martes, pues que hay una novela nueva que no estaba y que gracias a la investigación de algún compañero de la Fundación Salvador Seguí, pues la encontramos en la Biblioteca Arús y está aquí junto con otras cosas que hasta ahora no se conocían de él o respecto a Seguí. Hay también una exposición que, como he dicho antes, quedará instalada en la Galería Quinta de la Modelo, que lleva por título El universo de Salvador Seguí y que tendrá una guía que también muestro, esta magnífica guía. Bueno, la presentaremos mañana, por tanto, mañana hablaremos bastante más. Hay que decir que los comisarios de esta exposición son Rafa Maestre y Cristina Escribá, acompañados también por los dibujos de Román Sánchez y, por tanto, que es la aportación que la Fundación Salvador Seguí de Valencia hace al centenario. Va a haber un documental, vamos a proyectar un documental de título Salvador Seguí, historia de un anarquista, realizado por el documentalista Gonzalo Mateos Benito y por la productora Katz, trabajando evidentemente para la Fundación Salvador Seguí y para la CGT, también mañana. Bueno, luego, en todo caso, si eso repetimos el programa. Los compañeros de la Fundación Salvador Seguí contribuyen al centenario con unas mesas de debate con diferentes temas que tienen que ver con Seguí, pero que están trabajados desde la actualidad, ¿no? Es decir, aquellas cosas que en su momento preocuparon a Seguí y a otras mujeres y hombres anarcosindicalistas de su época y qué sentido tienen en la actualidad y cómo las interpelamos desde la actualidad, ¿no? Son 5 mesas de debate. Sindicalismo y anarquismo, qué tipo de sindicato necesitamos hoy, educación y cultura, la violencia y el nacionalismo. No formaba parte del proyecto inicial que hicimos, pero nos hemos encontrado con que existe una obra de teatro cuyo título es Salvador Seguí, el hombre que caminó sobre la utopía, de Moisés Mato, y hemos decidido, conversando con él y
desde luego con todas facilidades por su parte, pues que esta obra de teatro también puede formar parte, de hecho va a formar parte de los actos que vamos a hacer en Barcelona, que son el inicio del centenario, pero que puede formar parte de los actos en cualquier otra localidad del Estado desde la cual se le llame. Reitero la importancia del centenario, la importancia de la colaboración entre la Fundación Salvador Seguí y la Confederación General del Trabajo, y reitero que esto no se queda aquí, es decir, que estamos estos días en Barcelona, hacemos una serie de actos en Barcelona y esto estará a disposición, por supuesto, de todos los sindicatos de la CGT, pero también entiendo que queda a disposición de otras organizaciones sociales que tengan a bien pedirnos alguno de estos actos, alguna de estas actividades, la presentación del libro, la presentación del documental, la exposición, etcétera, etcétera. Yo estoy. Vale. Jo vull parlar del paper del feminisme en temps de Salvador Seguí i com s'ha mantingut fins a l'actualitat. En temps de Salvador Seguí és conegut que durant la vaga de la canadenca va ser una vaga de solidaritat. Va començar en el sector de les oficines i es va estendre per tota Barcelona, però també van tenir un paper fonamental les dones que van estar a la rereguarda. Van estar proveint la xarxa d'aliments, de cures, d'escalf, per tots els vaguistes, per totes les persones mobilitzades i principalment van encarregar-se de que tots estiguessin ben sostinguts per poder sostenir tota una vaga que va durar dies i dies i dies. Aleshores, a dia d'avui el feminisme segueix viu, segueix lluitant. Ahir mateix va ser el 8 de març i una de les lluites del feminisme actual és la corresponsabilitat de les cures. En aquest sentit, la xarxa de cures avui dia, en el dia del 8 de març, s'ha aconseguit punts de cures gestionats per homes, oberts al públic en general i que poden encarregar-se de proveir aliment i descans per al públic en general. Això s'ha aconseguit en el 8 de març, però es lluita perquè aquesta corresponsabilitat s'estengui a tots els dies de l'any. El feminisme avui dia també té més en compte la importància de la interseccionalitat. És a dir, no només tenir en compte les opressions i les desigualtats de gènere, també tenir en compte les dificultats afegides per qüestions d'origen, de colonialisme, d'ètnia, de racisme estructural, tenir en compte també les dificultats afegides i els prejudicis i l'estigmatització per la diversitat d'identitats i d'orientacions sexuals. El feminisme d'avui dia veu de totes aquestes perspectives i s'enriqueix de totes aquestes per poder lluitar per cures per a tothom, per lluitar per un món que posi la vida en el centre i a les persones en el centre, per totes les persones. Bueno, creo que en primer lugar hay que agradecer desde CGT tenemos que agradecer el gran trabajo que han hecho las diferentes fundaciones, bueno, la fundación en general Salvador Seguí, con todo lo que acontece al centenario del asesinato. Ha sido unos meses de trabajo intenso, de mucho correo, mucha llamada, mucho diseño, mucha consulta, pero creemos que la verdad que ha merecido la pena todo el trabajo que se ha llevado a cabo, sobre todo por los compañeros y compañeras de la Fundación Salvador Seguí, que son los que más han trabajado para que esto saliera adelante, y creemos que al final el trabajo que se va a llevar adelante, bueno, con las diferentes exposiciones, la exposición que va a haber aquí, la obra de teatro, las diferentes charlas, las diferentes presentaciones, va a servir para lo que entendemos que también debe de servir este tipo de homenajes, que más allá de lo que ha dicho el compañero, que es evidentemente ensalzar la imagen tanto de Seguí como aquellas víctimas del
del terrorismo y del pistolerismo patronal, entendemos que tiene que ir más allá este tipo de homenajes y este tipo de actos, y también es ensalzar lo que es la imagen del anarcosindicalismo, que entendemos que hoy en día es más necesario que nunca. Y por eso precisamente CGT nos vamos a volcar con todos los actos que se organicen a lo largo de todo el Estado, para precisamente eso, pues desde la Fundación Salvador Seguí y desde la Confederación General del Trabajo, en colaboración, como llevamos haciendo ya muchos años y ahora más que nunca, entendemos que bueno, intentaremos llevar a todos los rincones que quieran estos actos, estas exposiciones, y como hemos dicho antes, entendemos que esto debe servir para fomentar y para hacer llegar el anarcosindicalismo a los sitios a lo mejor que de otra manera no llegaría. Entendemos que ahora es un momento complicado, de una situación sociolaboral bastante chunga, como se dice por mi tierra, y entendemos que bueno, seguramente este tipo de actos y ensalzar la figura y lo que significó tanto Seguí como otras personas relacionadas con el anarcosindicalismo de hace ya 100 años debe de servir precisamente para eso, para fomentar pues lo que significa el anarcosindicalismo para nosotros, que no es otra cosa pues que la solidaridad, el apoyo mutuo y la autogestión. Y entendemos que estos actos pues nos deben de servir para llevar todo ese tipo de cuestiones a los diferentes territorios en los que presentemos los diferentes actos, las diferentes exposiciones y los libros que se van a presentar. Así que muchas gracias por venir. Nos veremos estos días por aquí en los diferentes actos que vamos a llevar a cabo, y si tenéis alguna pregunta, pues creo que este es el momento de interrogarnos. Sí. Para acabar, y antes de las preguntas, si las hay, voy a repasar el calendario en Barcelona, que reitero, es el calendario inicial, no significa que esto sea el final del homenaje, ¿no?, y del centenario. Mañana, viernes 10, a las 12:30, haremos una ofrenda floral en el cementerio de Montjuïc, delante de la tumba de Salvador Seguí, con una serie de parlamentos. A las 17 horas, a las 5 de la tarde, aquí y en la Galería Quinta, la inauguración de la exposición El universo de Salvador Seguí. A las 19 horas, en este mismo espacio, el estreno del documental Salvador Seguí, historia de un anarcosindicalista. Debo decir al respecto que tenemos las 100 plazas ocupadas, reservadas ya, y por tanto, pues si a alguien se le ocurre o le interesa, que sepa que el documental va a ir rodando y que va a tener otras oportunidades de verlo. El sábado 11 a las 18 horas, también en este mismo lugar, la obra de teatro Salvador Seguí, el hombre que caminó sobre la utopía. También hay bastantes plazas reservadas, pero para esto aún nos queda, por tanto la gente está aún a punto de hacer esa reserva. Digo desde aquí, ya sé que hablando es muy complicado, pero las reservas se hacen a centenariosegui@fundacionssegui.org, repito, centenariosegui@fundacionssegui.org. El domingo 12 está programada un homenaje a Francesco Masparonas, el compañero que acompañaba, valga la redundancia, a Salvador Seguí en el momento del atentado. 17 horas, cementerio de Sants. Y el martes, en este mismo lugar, a las 18:30, una doble presentación. Por un lado, un número especial de Liberpensamiento dedicado a la memoria de Seguí, pero también con reflexiones actuales sobre planteamientos que tuvo Seguí o conflictos o problemas con los que se encontraron Seguí y repito, y toda la gente de su generación en ese momento, y cómo tratarlos desde la actualidad, y la presentación del libro Antología de Salvador Seguí. Fuera de nuestro programa, también comento que el domingo a las 12 en la calle Constitució, no me acuerdo ahora del número, si alguien por aquí se acuerda, pero bueno, calle Constitución será fácil encontrarlo, se pondrá una placa en la casa en la... ¿Perdón?
19, Constitució 19. Bueno, una placa en la casa en la que vivió Francesc Comas Peronas. Y nada más, gracias. ¿No? Pues, no sé. Sí. Sí, yo sí que quería hacer una pregunta a Mireia. Le quería hacer una pregunta que, bueno, si podía ahondar un poco más en lo que había comentado de la figura de la mujer de ahora respecto a la figura de la mujer durante la época de Salvador Seguí. Si crees que ha cambiado algo, no ha cambiado nada, un poco ahondar un poco más en lo que has explicado antes, por favor. Una cosa que se ha mantenido antes y ahora en la figura de la mujer es, efectivamente, como he comentado, los cuidados, les cures, que s'encarregaven de la rereguarda, per així dir-ho, de proveir de menjar, de fer bancs d'aliments, de suport mutu, escalf, espais al carrer i en general en tota la societat, fer mítings, i rompre també a les fàbriques, aportar tota una sèrie de mesures de suport que van ajudar a que la vaga de la canadenca aguantés i fos un èxit i pogués aconseguir els seus objectius. En aquest cas, això és una cosa que s'està mantenint en la lluita actual del feminisme, la corresponsabilitat per les cures, i s'està lluitant i s'està aconseguint que el 8 de març s'estiguin gestionant punts de cures per homes. Algunes altres accions, doncs, igual que en el seu dia, talls de carreteres, irrupcions a comerços i a fàbriques i piquets, adaptats als nous temps també, xarxes socials, difusió. Una cosa al respecte. Bueno, que és evident que, jo penso que és evident que la figura de la dona en l'actualitat té una rellevància que en aquell moment malauradament no tenia, i una de les coses que ens ha preocupat quan hem fet tant l'elaboració de l'agenda com la de l'exposició i la guia de l'exposició era que veien que en la història tradicional, però fico aquí dintre la pròpia història de l'anarcosindicalisme i del moviment llibertari, ens quedava una obra molt d'homes. Llavors hem procurat fer una investigació i fer un treball perquè dones que evidentment no són totes, igual que els homes tampoc no són totes, però que dones de l'època apareguessin. I llavors veureu que hi ha un panel en concret i que, per exemple, en la guia apareixen Roser Benavent, Teresa Claramunt, Rosario Dolcet, Lola Iturbe, Antonia Maimón, Balbina Pi, etc. Hem intentat, i segur, és evident que se'ns ha quedat molta gent per el propi funcionament de la societat a l'època. En l'època actual també podrien dir, si no exactament el mateix, una cosa semblant, i la pròpia manera que ha tingut el mateix moviment llibertari de reivindicar persones que en general eren, com tu deies, protagonismes masculins, perquè les dones que també tenien el protagonisme. S'ha de reconèixer que, per exemple, a la vaga de la canadenca va ser importantíssim el moment en què les dones de la indústria fabril es van posar en vaga, i això va donar molta potència a la vaga de la canadenca. En canvi, és difícil trobar
una dona d'alguna indústria fabril que en recordem del nom, no? I en canvi és més fàcil en recordar-se de Salvador Seguí, de Simó Piera o d'altres. En la mesura de les nostres possibilitats, que segurament que ens hem quedat curts, hem intentat que el món, que aquest univers de Seguí i l'univers de l'època, la dona tingués un paper protagònic, no? I ho hem intentat. Segurament que es podria millorar molt més. A les agendes també hi ha petites biografies de dones en determinats dies, bé el dia del seu naixement o de la seva mort o d'alguna acció. Hem intentat recuperar això o, si voleu, donar-li un protagonisme que en altres moments al llarg de la història les hem negades. Carlos. Sí. A ver la garganta. Se va a conmemorar, se está conmemorando y vamos a conmemorar el centenario del asesinato de Salvador Seguí. Aquello tuvo lugar en un contexto social y en el 2023, siglo XXI, con otro contexto social diferente al que teníamos en aquella época, ahora quizás es muy importante y de todos es sabedor que los datos son pues a veces demoledores, más que algunas palabras. Entonces la pregunta es que no sé qué tipo de tratamiento le vamos a dar al tema de la estadística de las muertes, fallecimientos, heridos, etcétera, del pistolerismo que había en aquella época para tratar de llevar a todos los que estamos escuchándoos, llevarlos a aquella o transformarlos o llevarlos a aquella época, en aquel contexto y tratar de entender qué significaba los datos de aquella época. ¿Podéis decirnos algo? Bueno, por suerte era otra época y bueno, esas circunstancias ahora no se repiten, por lo menos en las dimensiones que existían hace 100 años. Al final lo que se transformaba en algo evidentemente mucho más bestia, como eran los asesinatos a sangre fría y con el pistolerismo patronal de hace 100 años, hoy se transforma en otro tipo de represión que casi nunca conlleva víctimas mortales, por lo menos en el Estado español. En otras partes del planeta sí que podemos hablar directamente de que se cuentan por decenas y por centenas los sindicalistas asesinados, sobre todo en zonas de Sudamérica y de África, pero al final es otro tipo de represión hacia la gente que lucha hace 100 años, ahora, y al final, bueno, pues también el trasladar que lo que suceda ahora con la represión sindical de otra forma que haya en el Estado español no es una cosa que suceda de nuevas y que esto viene existiendo desde hace siglos, nunca mejor dicho, porque precisamente celebramos un siglo del asesinato de Seguí. Entonces, claro, pues evidentemente, como ya hemos dicho antes, pues al final lo que intentamos trasladar es eso, es decir, oye, que esto no viene de ahora, esto viene de hace mucho tiempo y la respuesta la marcaron ellos y ellas, como han dicho los compañeros, ellos y ellas, y entendemos que esa misma respuesta tiene que servir hoy en día y tiene que ser la misma hoy en día porque hace 100 años, con la lucha de las compañeras y de los compañeros y sobre todo la lucha que llevó a cabo Seguí, pues se consiguieron cosas tan importantes como es la jornada laboral de 8 horas, hace 100 años. Llevamos 100 años con una jornada laboral de 8 horas, por poner un ejemplo claro de lo que se consiguió hace más de 100 años, lo de la jornada laboral de 8 horas. Entonces entendemos que precisamente es este tipo de actos los que tienen que llevar pues, a lo que nosotros creemos que es la mejor manera de defender a la clase trabajadora, que es el anarcosindicalismo, pues a divulgar precisamente las ideas de Seguí y las ideas anarcosindicalistas por todo el Estado y de decir que lo que le pasó a Seguí, bueno, pues hoy pasa de otras formas muy diferentes, por suerte, mucho más livianas, pero bueno, pero que evidentemente que la respuesta la dieron hace 100 años y la tenemos que seguir dando y es la unión del conjunto de la clase trabajadora y
y ante los ataques pues no queda más, como ya he dicho antes, de autogestión, organización, que ante todo Seguí lo que tenía en la cabeza bien claro era organización y el respeto por la organización y apoyo mutuo, está claro. Como Fundación Salvador Seguí, el compañero, bueno, Fundación Salvador Seguí Cataluña, el compañero Marcos está haciendo un trabajo en el sentido que tú planteas, y desde hace un tiempo estamos lanzando o está lanzando una serie de tweets que tienen que ver con efemérides concretas, efemérides desgraciadas en las que se producía algún tipo de atentado contra trabajadores, trabajadoras. Entonces, es la manera como hemos entendido desde nosotros, desde Cataluña, desde la Fundación, que era una forma de que la gente fuera consciente de lo que estamos hablando. No era tanto dar los datos, que los podemos dar, están también en la agenda, es decir, 200 y pico muertos en un periodo de 5 o 7, bueno, muertos, asesinados, en un periodo de 5 a 7 años, ¿no? Eso es una cifra que se queda ahí y entonces, pues yo creo que cuando él nos planteó la propuesta nos pareció muy interesante y creo que esa actuación en las redes un poco como de gota malaya, de ir diciendo, y este día pasó esto y asesinaron a esta persona, bueno, es una manera que yo creo que es muy significativa, es nombrar personas que ya no son Seguí y Comas, nombrar situaciones que a veces eran a la salida de un piquete o a la vuelta a casa, después de una huelga, etcétera, etcétera. Entonces sí que lo hemos recogido, ¿no? Sí que creo que lo hemos recogido para trabajarlo y para que la gente se haga una idea de lo que significó resistir y no solamente resistir y avanzar en un momento tan delicado y tan fuerte de represión como ese. Hola, sí. Yo le quería preguntar a Miguel Fadrique qué es lo que destacaría de Salvador Seguí como anarcosindicalista de la época. Perdón, que no tenía el micro. Lo he dicho antes y en la presentación del libro lo remarco. Yo creo que tenía el concepto que tenía como organización y como sindicato y el respeto a los acuerdos que tomaba la organización, estuviera él o no de acuerdo, y la altura de las circunstancias que tenía en cada momento. Y hay un hecho clave fundamental de lo que era Seguí, es que nada más salir de la cárcel, lo primero que hace es dirigirse a la Plaza de Toros de la Modelo y dirigirse a miles de personas y convencerlas de que el acuerdo que había encima de la mesa para acabar con la huelga de la canadiense, para llegar al acuerdo de la jornada laboral de 8 horas, era algo histórico y que tenía que llevarse adelante sí o sí. Una persona que sale de la cárcel pues seguramente tenga muchas mejores cosas que hacer que eso. Entonces entendemos que pues, la altura de las circunstancias que tiene Salvador Seguí en ese hecho concreto, como en otros muchos, y el respeto por la organización y por los cargos que la organización le ha otorgado en cada momento a lo largo de su vida, y el respeto por unos acuerdos y, como ya he dicho, por una organización es fundamental en su vida. Y por eso, precisamente, es uno de las bases fundamentales de la construcción de la CNT, y luego ya pues se transformó por una parte CNT y por otra parte CGT, pero bueno, hace 100 años era CNT, y uno de las piezas fundamentales en que la CNT llegara a donde llegó pues fue precisamente la figura de Salvador Seguí. Emili, esta es para ti. Me gustaría saber cuáles han sido las dificultades técnicas, por llamarlo así, a la hora de montar la exposición estos días y un poco también el lado contrario. ¿Qué satisfacciones tenéis y qué expectativas tenéis de lo que vais a presentar
a lo largo de esta semana, por llamarlo así. Vinga, sí, deixa-li el... És que el Rafa és un dels comissaris. Anem a veure, sí, Cristina i Rafa. Anem a veure. La figura de Seguí i el pensament de Seguí és tan inconmensurable que tenien que posar-li un tope. Ese tope han sigut 12 roll-ups. En aquests roll-ups parlen de la vida, del pensament i sobretot de l'època que li va tocar viure al Seguí. Hem tingut la dificultat de les imatges que tenim de l'època eren molt roïnes, però gràcies a Román Sánchez, al Photoshop i aquestes coses s'ha aconseguit millorar i sobretot recuperar algunes fotos que són inèdites i que Cristina les ha aconseguit posar en l'exposició. I sobretot hem pensat que al final, l'últim, són 12 roll-ups, l'últim és seguir en la memòria, perquè ens interessava no a soles recuperar aquella època que sí, però saber què queda de seguir actualment. I per això en la guia, que està ahí en la tauleta, que la mostra d'Emili, a part d'aquests 12 plafons que s'amplien ahí en aquesta guia, n'hi ha un tema, un capítol, que és el pensament de Seguí. I hem fet una selecció d'aquestes frases lapidàries de Seguí que no han perdut vigència, se poden firmar i corroborar exactament ara. A ver, decir que en general el problema con el que nos hemos encontrado, y pluralizo aquí, porque ha habido mucha gente trabajando, en general ha sido ese, ¿no? Es decir, el que tampoco hay excesivas imágenes. Bueno, no digamos, si quieres hablar, Gonzalo, del documental. Bueno, pero Gonzalo también sabe bastante de eso, ¿no? Es decir, el problema que nos hemos encontrado en muchas ocasiones ha sido el tema ese fundamentalmente de las imágenes y cómo trabajarlas. Entonces, en todo, bueno, el documental, es decir, sacar de las pocas imágenes que tenemos, pues un documental de 1 hora y pico, como ha hecho Gonzalo, me parece una maravilla, y hacer pues lo que han hecho Cristina y Rafa con la exposición, pues también es absolutamente genial, ¿no? Y lo que parecía que era más sencillo, que era, bueno, pues los textos los tenemos, ¿no? Han aparecido en varios libros anteriormente, parcializados, etcétera, pues también nos ha costado lo suyo, ¿no? Porque se ha querido buscar las fuentes, porque evidentemente se veía que depende qué libro fuera, omitía algunas cosas que en cambio aparecían en otro libro, entonces sobre qué libro, sobre qué autor o con qué autor me quedo, y en realidad pues lo que se ha hecho es un trabajo muy de hormiguita, de ir a buscar las fuentes. Entonces en esa búsqueda de las fuentes pues hemos encontrado otras cosas, como lo que os decía antes de esa segunda novelita. Es un trabajo, es un poco un trabajo arqueológico, ¿eh? Parece que está ahí, que son 100 años. Nos ha pasado también en las entrevistas que hemos tenido de radio y demás, ¿no? Porque evidentemente tampoco tenemos la voz de Seguí. En general no tenemos muchas imágenes en movimiento de esa época. Y bueno, pues se supone que ese es el trabajo que debe hacer un centro de estudios y fundación como la nuestra, ¿no? Entonces, sí, ha sido trabajoso, pero evidentemente es, bueno, cuando lo vemos aquí o cuando vemos la exposición puesta o mañana cuando veamos el documental, pues es una explosión de emoción y de alegría. Porque es un homenaje y es un desagravio a toda esta gente, y yo creo que todo el trabajo que hemos hecho, pluralizo, ha sido fantástico, ¿no? A este nivel. Y bueno, está mal que lo diga yo, pero digo a la gente que ha ido mirando estas cosas, pues que le parece que todas tienen una calidad tremenda, y creo que lo mismo nos va a pasar con
con el hiperpensamiento y lo mismo nos va a pasar con el documental cuando lo podamos ver. Y no sé, ¿damos por finalizado la rueda de prensa? ¿Sí? Pues, muchas gracias. gracias.